filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce, que hoy te tengo lejos? Ando bien, pero lejos, y bueno, soy el embajado plenipotenciario del Tincho para decirte que él está más lejos todavía y que anda bien. Esperemos que todos los que están lejos y todas las que están lejos también anden bien. Bueno, porque en momentos de radio por Zoom, que sabemos que no es lo nuestro, que no es lo que nos gusta ni lo que nos queda más o menos bien, pero sin embargo es lo que se puede hacer ahora, tenemos hoy también para presentar, aparte de todos los contenidos nuevos que hemos tenido pensado para este año, hoy también inauguramos un segmento para compartir con la audiencia. Segmento que en este caso nos exige esta modalidad que estamos haciendo, que estamos grabando a mayor distancia de la cual lo hacemos habitualmente, pero es la que nos va a permitir poder entablar una conversación en este nuevo segmento que se llama Derechos y Humanos. ¿No, Pati? Así es. Nosotros hemos tenido contacto con Gustavo Pereira, quien es el coordinador de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR, y junto a su iniciativa también de acercarse al filósofo ignorante, el filósofo ignorante abrir sus puertas para generar también este espacio, hemos hecho esa sinergia de doble flecha, diría yo, o tal vez circular, para poder compartir con ustedes un nuevo espacio. Sí, digamos que la cátedra de la Universidad de la República para los Derechos Humanos junto a la UNESCO, o la Cátedra UNESCO para los Derechos Humanos de la Universidad de la República, es un nombre que lo hemos visto escrito de varias maneras, pero básicamente dice lo mismo. Une esfuerzos con nosotros, con este grupete que es el filósofo ignorante, para ponernos a conversar de cosas relativas a la dignidad humana, y es así que nos hemos reunido con Gustavo Pereira, que recordemos es profesor de la Facultad de Humanidades en el área de Filosofía de la Práctica, es decir, Ética y Filosofía Política, y bueno, que es un viejo amigo de esta casa, para construir este nuevo segmento que nos estará acompañando no solamente hoy, sino cada tanto tiempo durante todo el 2021. Así es, y entonces las invitamos y los invitamos a compartir un nuevo espacio dentro de este programa, donde iremos tratando, Marce, varias temáticas que tengan que ver con los trabajos que realiza la cátedra, y bueno, y hoy, en realidad, en principio, lo que nos parecía importante era, presentar propiamente a la cátedra y saber qué es lo que hacen, y tener como la primera aproximación a ellos y a esta columna. Derechos y Humanos. La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República y el filósofo ignorante se unen en este segmento para conversar sobre lo que nos hermana y no siempre está a nuestro alcance: la dignidad humana. Derechos y Humanos.
Bueno, estamos con Gustavo Pereira, que es el coordinador de la cátedra UNESCO UDELAR para los Derechos Humanos, y si bien yo tal vez no lo esté diciendo con la exactitud que merece, seguramente él lo aclarará, no solo en el tema del rol, sino el nombre exacto, y en tal sentido darte la bienvenida, Gustavo, a este estreno de un segmento donde la cátedra y el filósofo ignorante unen esfuerzos en pos de algo que nos es muy caro en este momento bueno, hace mucho tiempo que nos es muy caro, pero creo que en este momento tiene una relevancia sumamente importante para nuestra vida social, y que son los derechos humanos. Bueno, gracias por recibirme en el programa y por, sobre todo, recibir a la cátedra que va a estar desarrollando las distintas temáticas en las que trabajamos en distintos segmentos del programa a lo largo del año. Y el nombre es ese, más o menos, es un poquito diferente, es Cátedra UNESCO UDELAR de Derechos Humanos. Y, a ver, para dar un poquito de contexto, las cátedras UNESCO son, al menos con la UDELAR, son parte de un convenio que se firma entre UNESCO y la Universidad de la República, y en el caso específico nuestro, la cátedra tuvo su primer, se fundó en el año 2002. Es la cátedra más antigua de la Universidad de la República. Bien, ¿nos podrías explicar, capaz de Gustavo, qué es exactamente la cátedra y luego cómo llegaste vos ahí a la cátedra? Bueno, la cátedra tiene como función la promoción de los derechos humanos, ¿no? En el sentido más amplio del término, y eso se ve o se puede visualizar a través de las distintas actividades que se dan en la Universidad de la República. Entonces, podemos pensar en actividades de docencia, de investigación, de extensión, que con temática de derechos humanos la cátedra impulsa, ¿no? Esta cátedra en particular no tiene una fuerte función de coordinación entre las distintas manifestaciones o los distintos intereses en derechos humanos que hay en la UDELAR, porque por la temática, la temática de derechos humanos tiene un alcance transversal muy, muy amplio, ¿sí? Donde podemos encontrarlo perfectamente en capaz un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias, uno de Ciencias Sociales, en Medicina, en Humanidades. Entonces, esa transversalidad que nos pauta que hay un trabajo importante en derechos humanos, a lo que nos lleva, yo creo que es lo más eficiente, es tratar de coordinarlos de la mejor forma posible. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Y bueno, yo llegué a la cátedra el año pasado, me nombró el Consejo Directivo Central, luego del fallecimiento del coordinador anterior, que fue Felipe Michelin. Mi nombramiento fue hacia finales del año pasado, en el segundo semestre, y en ese momento también se dio la renovación de la cátedra con UNESCO, que es algo que se hace periódicamente, y bueno, hicimos todo el trámite y fue renovada por 4 años más. Y aquí tenemos un plan de trabajo con un conjunto de colegas de la Universidad de la República. La cátedra está radicada, ahora esto fue una modificación porque dependía del rectorado anteriormente, y a partir del año pasado está radicada en el área social y artística. Entonces hay cuestiones de gestión y de toma de decisiones que se dan en el área. Y a su vez, el coordinador, como les decía, está acompañado por una comisión académica que está integrada por diferentes colegas, no sé, así de memoria, y seguramente me olvido de alguno. Está Mariana Chugar por la FIC, Flor Mesa por Extensión, Aldo Marchesi por Humanidades, Verónica Amarante por la Facultad de Ciencias Económicas, Diego Sempol por la Facultad de Ciencias Sociales, y estoy seguro que y Fernando Miranda por Bellas Artes, ¿no? Que es el decano también me iba a olvidar del decano.
que además es un amigo y va a quedar repegado. Pero bueno, queda pendiente algún nombramiento más, por ejemplo, del área, las otras áreas también está previsto que tengan representación, justamente por esa fuerte transversalidad que yo les decía que tiene la temática, queda pendiente el nombramiento de alguien por el área de salud y por el área tecnológica. Entonces creo que no me he olvidado de eso. Justamente se me ocurría preguntarte, a partir de lo que decía Gustavo, ya que la cátedra está radicada en el área social, si allí existe alguna debilidad en la coordinación con las otras áreas de la universidad, o simplemente esta radicación tiene un efecto a nivel de nomenclatura y de gestión, y no afecta esto que vos mencionabas de la coordinación, que de algún modo es el principal objetivo que mencionaste de la cátedra. Creo que la coordinación no está afectada, me parece, pero eso, claro, va a depender de qué tan bien podamos, eso es una cuestión, es una responsabilidad nuestra, ¿no? De qué tan bien podamos interactuar con los compañeros, con los docentes que sean nombrados para representar, para integrar la comisión académica de la cátedra por esas áreas. Pero hay temáticas que tenemos pendientes, como por ejemplo datificación, ¿no? La privacidad de nuestros datos, qué sucede con nuestros datos, que es un problema importante, sumamente significativo. Bueno, todo lo que es la salud, ¿sí? Ahora, si quieren, podemos abundar, lamentablemente tenemos mucho para decir de eso, que afecta directamente al área de salud, y que es un derecho humano que creo que hay que comenzar a decir que la pandemia y la actitud del presidente está afectando el artículo 3 de la Declaración Universal del 48. Es decir, el derecho a la vida es algo que el presidente no está protegiendo, ¿sí? Con una omisión explícita y expresa. Entonces, ese tipo de problemas son de las cosas que tenemos que tratar, y por supuesto que haciendo un buen trabajo de coordinación con nuestros colegas, con nuestros compañeros del área de salud, del área tecnológica, creo que va a caminar bien, va a funcionar bien, no se va a resentir. Antes de ir perdona Pati que te vi ahí, te saqué de la boca Dale. la pregunta. A esto que me parece que mencionaste dos áreas que se entrecruzan muchísimo en lo que estamos viviendo, la salud y la datificación. Porque, a ver, a través de la aplicación, por ejemplo, que se utiliza hoy como cuidado, ese tipo de cosas, y también como un vehículo para poder agendarte para las vacunas, ese tipo de cosas, la app coronavirus, bueno, también está el tema de los datos así en el medio, y estas cuestiones respecto a la salud. Recién vos mencionaste, quería preguntarte algo respecto a la declaración del 48. No te voy a preguntar algo sobre la declaración del 48, pero muchas veces a mí me da la sensación que el acto reflejo que tenemos respecto a los derechos humanos es quedarnos con esa declaración del 48, como si hubiera quedado pétrea o estática en el tiempo. Y me parece que del 48 hasta hoy ha pasado mucho tiempo, no solo ha pasado mucho tiempo, sino que la situación no es tan estática. Sí, está bárbaro lo que preguntás, porque lo que creo que es importante cuando hablamos de derechos humanos, a mí lo que me parece que es importante es preguntarnos cuál es el núcleo normativo, ¿no? ¿De dónde sale esto de los derechos humanos? ¿Qué son? ¿Qué alcance tienen? Y bueno, la respuesta a eso, ineludiblemente, y eso está en el primer artículo de la Declaración del 48, ineludiblemente nos lleva a la idea de dignidad, que sabemos, no todos, pero no los filósofos, tenemos muy claro que eso tiene un padre, tiene un nombre propio, que es el de Kant, y que fue una conquista histórica progresiva, o fue parte de una autocomprensión de la humanidad que históricamente se fue consolidando, porque esto de que todos nacemos iguales en dignidad es algo que
5 siglos atrás no era así. Y había jerarquías basadas en el honor, ¿sí? El nacimiento. Entonces esta idea es un logro histórico, ¿sí? La idea de dignidad, de considerar a las personas como, a todos los seres humanos como fines en sí mismos, es un logro histórico, y el concepto de derechos humanos ancla en ese logro histórico y lo proyecta. Entonces, la Declaración del 48 depende de eso. Es decir, todo el articulado, podríamos decir que tiene una fuente normativa básica, no sé, en terminología computacional, podríamos decir que es el código fuente, la idea de dignidad. Y como ese código fuente continúa interactuando históricamente, lo que tenemos es que las distintas circunstancias históricas nos colocan ante el surgimiento de nuevos derechos humanos. La datificación es uno de ellos, ¿no? Es decir, eso no está recogido en la Declaración del 48, pero todos sabemos que ahí hay algo, intuitivamente, no tenemos que ser expertos en la temática, pero sabemos que hay algo que se nos puede estar vulnerando, que podemos estar perdiendo. Entonces, lo importante es saber o ser conscientes de esa ampliación, que esa ampliación se ha dado en distintas declaraciones, en distintos lugares, en distintos momentos históricos, subsecuentes a la del 48, pero lo más importante es ser conscientes de esa sensibilidad histórica. Es como definitoria del concepto de derechos humanos. El concepto de derechos humanos tiene en la actualidad constituye, podríamos decir, que el lenguaje político por excelencia. Es como una lengua franca política, ¿no? Podemos decir que independientemente de lo que pensemos con respecto a distintas cosas, a cuál podría ser el mejor ordenamiento constitucional o económico de un país, bueno, hay algo que nos permite entendernos y que nos permite exigir, y nos permite ajustar los diseños institucionales, y que tiene que ver con esta idea de derechos humanos. ¿Sí? Principalmente porque lo que sucede es que los derechos humanos le otorgan legitimidad a un gobierno. ¿Sí? Un gobierno que viole los derechos humanos o que no los realice como debe hacerlo, simplemente pierde legitimidad. Hay una idea de legitimidad muy fuerte asociada a eso. Y eso es porque, como les decía, a mí me parece que se ha convertido en una especie de lengua política franca, que todos utilizamos para evaluar las instituciones, para evaluar nuestros gobernantes, para exigir, para ajustar nuestras exigencias en determinado momento también. ¿Sí? Pero bueno, me quedo con esta especie de... Bueno, y una cosa más, porque claro, el mundo está tan torcido o tan trastocado, que a veces uno dice, yo como que cumplan la Declaración del 48, o sea, ¿cómo? Si aquí lo puedo, ¿qué más podemos pedir? ¿No? O sea, hoy los uruguayos lo que queremos, o en Brasil, en Uruguay, que el artículo 3 de la Declaración del 48 se cumple, y nada más, no pedimos más nada. ¿Sí? Es decir, que la vida se protege con todos los medios que estén a disposición de nuestros gobernantes, que no tengan actitudes prescindentes. Y luego la referencia a los derechos económicos y sociales, el articulado también, es decir, un mínimo de protección social. Creo que si pudiéramos cumplir con lo que establece la Declaración del 48, ya sería un avance importante. ¿Sí? Y por supuesto que después tenemos esa sensibilidad o tenemos la posibilidad de ajuste histórico y de expansión histórica que mencionaba. Ahí, Gustavo, para ser más específico, vos nos decías recién que con el contexto actual, el tema de la pandemia, había muchas cosas que decir. Capaz que podemos, aprovechar este espacio justo cuando estás nombrando ahora específicamente, qué cosas que hay para decir y qué exactamente desde la cátedra vos creés que hay que dejar claro, digamos, en este momento con las medidas, como vos decías, que toma las medidas o la ausencia de las mismas que decide el gobierno, y al mismo tiempo lo preocupada que está la UDELAR, que en todo momento está expresándose respecto de qué hacer, cómo hacer. Tenemos al GACH de por medio, ¿no? Como esta
esta asociación también desde la universidad, que se ha expresado en todo momento. Bueno, desde la cátedra, vos, ¿qué tendrías para decir, digamos, qué tendría para decir la cátedra? Bueno, la pandemia es una situación tremenda, ¿no? En términos generales es algo que cayó, así, que irrumpió en nuestras vidas y lo cambió todo. Y afortunadamente lo que tuvimos en Uruguay fue como una experiencia diferente al inicio, ¿no? Frente al resto del mundo, que es algo, yo creo que para estar orgullosos, ¿no? De cómo se gestionó bien la pandemia al inicio. Y esa buena gestión, claro, se debe al GACH. Es decir, ahí los que tenían el conocimiento, los que brindaron el conocimiento, fueron los científicos del GACH, que de alguna manera marcaron una ruta diferente a lo que se venía haciendo en el resto del mundo, que era el establecer como muy rápidamente cuarentenas totales, ¿no? Un lockdown. Era lo que se había hecho en Italia, lo que se estaba haciendo en España, y bueno, Uruguay toma un camino distinto y le va muy bien. ¿Sí? Eso es lo que todos vimos. Entonces, en ese sentido, ahí yo me siento muy orgulloso de mis colegas, de mis compañeros de la Universidad de la República y de los otros científicos que no son de la Universidad de la República también. Es decir, porque bueno, la Universidad de la República es la Universidad de los uruguayos y todos vamos a hacer siempre es lo mejor para el país. Lo que sucede después, o la historia que nosotros hemos visto es un deterioro de la situación que era relativamente esperable por distintas razones. Hay algunas cosas pero por lo largo de la pandemia, pero también porque hay algo que a mí me gusta comentar, y es que la apelación a la racionalidad, al comportamiento racional, a que los ciudadanos siempre vamos a actuar en forma deliberada, que siempre vamos a actuar de acuerdo a lo mejor, en función de lo mejor, eso no siempre es así. Y es viejo como la vida misma. Entonces, hay un concepto que para los filósofos es muy conocido, que es el diacrasia. Que en griego sería una pérdida de poder, ¿no? Kratos es poder, la A es la negación, pero que significa simplemente, o para no hacer cosas así un poco crípticas, pero significa simplemente que solemos comportarnos de una forma divergente a lo que consideramos que es lo mejor. ¿Sí? Pues, identificamos cuál es el mejor comportamiento, lo sabemos, pero cuando vamos a actuar no somos de otra forma. ¿Sí? Hay muchos ejemplos triviales para ilustrar esto, pero tal vez todos podemos pensar, o todos sabemos que si tenemos una cifra de colesterol alta, bueno, no tenemos que comer ciertas cosas, pero nos invitan, son unos amigos, y ¿qué pedimos? Bueno, un chorizo, asado, ¿sí? Más allá de que sabemos que lo correcto es no comer eso, no nos pedimos esa plata. Esto, ejemplificado de esta manera, así, súper trivial, fue desarrollado por Platón, por Aristóteles, por Hume, contemporáneamente por Davidson, es decir, hay como mucha información sobre eso. Y a mí lo que me llamaba la atención hacia finales del año pasado es que en el gobierno nadie le diga a los gobernantes, miren que hay algo que se llama crasia, que los filósofos desde Platón hasta acá, y los psicólogos también, los psicólogos cognitivos, vienen estudiando, lo vienen explicando, los filósofos a su forma, los psicólogos con sesgos cognitivos, en fin. Entonces, claro, tuvimos podríamos decir que como una especie de pendiente en la que se apelaba sistemáticamente a esa idea de deliberación, de comportamiento racional, de seguir, y que no se seguía. Claro, el resultado fue que al ignorar esta dimensión esta forma tan básica de comportamiento humano, lo que tuvimos fue un incremento de casos. El incremento de casos nos deja ahora con un incremento de muertes. Y bueno, a eso se le puede agregar que el GACH, que fue quien marcó la ruta para el mejor manejo de la pandemia el año pasado,
plantea o ha planteado una serie de medidas que son ignoradas. Entonces, claro, a mí me parece que si tenemos toda la información disponible, tenemos el poder para tomar decisiones, ¿sí? Es decir, no es solamente el poder, sino toda la información, la mejor información disponible. No se me ocurre quién puede saber más que los científicos del GACH en el país para manejar esto en particular, ¿no? Y si ante esa información y en el ejercicio del poder somos omisos o se es omiso, creo que hay una responsabilidad moral fuerte. La responsabilidad es moral, no política, porque lo que hay es un deber de humanidad, ¿sí? El deber de proteger la vida es un deber de humanidad. Es algo que remite a esa condición de dignidad que yo les decía, que está recogida en ese artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, lamentablemente, hay que decir que el presidente tiene responsabilidad moral en el incremento pavoroso de muertes que estamos viviendo. Me parece que eso se da, Gustavo, además en un escenario que también lo podemos llevar a no solo esto que estás planteando, sino que, por ejemplo, se ha dado en un caso que probablemente en alguno de los tramos del filósofo ignorante con la cátedra, es decir, de derechos y humanos, trabajemos como qué es la colisión de derechos. Y hay un caso actual del tema de la vivienda versus la propiedad, el derecho humano a la vivienda versus el derecho a la propiedad. Pero me parece también que a veces ese escenario de colisión de derechos también oficia como telón para no tomar determinadas decisiones, dado que apelando a la libertad responsable y de algún modo, apelando a esa imagen, ¿no?, de libertad responsable y de algún modo posicionándola como no podemos hacer que colisione la libertad con el derecho a la vida y tenemos que ir por un extraño camino del medio, nuestro presidente, si se quiere, usa eso como telón, esa lucha de derechos, para decir, bueno, no podemos renunciar a esa libertad, por supuesto que sin cuestionar el concepto de libertad que está allí, es decir, hay un va de suyo respecto a lo que se considera libertad, por lo general la libertad negativa y a veces entendida de un modo libertario más que liberal, si se quiere, y de algún modo a veces esas colisiones de derechos se presentan también como falsas dicotomías, me parece a mí. Está muy bien lo que decís, porque, claro, yo creo que hay, no sé, yo no voy a juzgar intenciones, ¿no? Pero el decir, como distintos miembros del gobierno, y creo que en alguna ocasión el presidente también ha dicho, que las medidas del GACH requieren medidas prontas de seguridad, eso es una berretada, no se me ocurre decirlo de otra manera, es una tomada de pelo, porque ninguna de las medidas del GACH requiere medidas prontas de seguridad. ¿Sí? La reducción de circulación, el que los restaurantes y bares trabajen con entregas a domicilio, que se suspendan, no sé, los campeonatos deportivos, amateur y profesionales, en fin, esas medidas están listadas, se conocen. Reducir también la movilidad, el aforo en el transporte público. Yo no sé en qué cabeza, o bueno, si se piensan que los ciudadanos somos tontos, van a pensar que para algo que ya se hizo, además, el año pasado se hizo parcialmente, son necesarias medidas prontas de seguridad. Entonces ahí hay como un manejo dicotómico que es o esta forma de entender cómo se resuelve la pandemia que presento o medidas prontas de seguridad. Y claro, ahí hay que, yo me pongo en la piel de mis compañeros de la universidad, del GACH, y hay que aguantarse para no calentarse y mandar todo al diablo, ¿no? Entonces yo tengo un reconocimiento enorme, porque eso está al pie del cañón, porque quienes lo necesitan es el país. Estoy seguro que en cualquier otra circunstancia, un académico le toma el pelo de esa manera y se va. Pero por eso, acá lo que está por delante de todo es la salud de la gente, es el país,
Y bueno, y los científicos del GACH tienen eso clarísimo. Entonces, esa dicotomía, primero, es falsa. No es necesario tomar esa cosa de las medidas cuánticas de seguridad. Después, lo que tenemos es que el conflicto de libertades, esto es algo que la discusión filosófica bueno, se ha trabajado muchísimo, pero hay una crítica que se le hace a John Rawls, o que se le hace a partir de esta idea de conflicto de libertades, y cuál es el criterio para saldarlo. Y esto viene a cuento también de que se cumplen este año 50 años de publicación de Teoría de la Justicia, una obra inmensa. Bueno, la respuesta de Rawls es que el criterio es la personalidad moral, o sea, la capacidad de ser agente, la capacidad de poder interactuar con otros, de poder llevar adelante un plan vital, de poder acordar con otros cargas y beneficios de la cooperación social. Esas son más o menos como Rawls lo plantea. Y ¿sí? La propiedad es algo que está ahí planteado, las libertades de circulación, pero sin la vida todo eso no es posible. Es como una precondición para poder vivir en sociedad, estar vivo. La pregunta para hacer es, ¿el presidente o algún miembro del gobierno cree que hay algo que esté por encima de la vida? Esa es la pregunta para hacer. Porque a mí me encantaría escuchar. ¿Qué es lo que está por encima de la vida de la gente? No lo sé, no lo sé, porque no lo dice, plantea eso, o no se dice, se plantea esa idea elíptica de libertad responsable, que no se sabe muy bien qué es, porque uno rasca un poquito y no se sabe bien qué es. Que en realidad la consecuencia que tiene es una descarga de responsabilidad enorme. El presidente no es responsable de nada. Yo quisiera que cumpliera con una promesa electoral, así que la dijo hasta el cansancio, que es la de hacerse cargo, ¿no? Esa forma New Age de hablar de la responsabilidad. Y bueno, yo quisiera que se hiciera cargo de una vez, que no le tire a los ciudadanos la carga de todo. ¿De qué va a hacer la gente con la libertad responsable? ¿No ir a trabajar? O sea, yo creo que todos interactuamos con gente que trabaja a diario. O sea, nosotros podemos trabajar de esta manera. La gente, un albañil, un carpintero, tiene que ir a una casa, un pintor, ¿sí? Quienes trabajan en un supermercado, ¿qué van a hacer? Cuando después también el Estado no tiene ningún tipo de protección para que la gente se quede en su casa. Creo que eso quedó bastante claro, Gustavo, en el discurso, en una de estas últimas conferencias, bueno, no sé las últimas, porque hay tantas conferencias que son como cadenas de radio y televisión nacional a su vez, que no recuerdo cuándo, pero cuando dijo que, bueno, que no se podía reducir la movilidad porque hay mucha gente que tiene que salir a buscar el pan. Y me parece que allí detrás está de qué lado pone la responsabilidad. Es decir, el Estado no se va a hacer cargo del pan de la gente o de que la gente coma, y por lo tanto, aún en pandemia, la gente tiene que salir a buscarse el pan. Lo que muestra esa, no sé, para mí muestra contradicciones en el discurso. Pero además te diría, me parece que eso tiene el efecto de que aquel que tiene que ir a buscarse el pan en estos momentos, intentando hacer uso de esa libertad responsable, de ese eufemismo, de repente lo tiene que hacer en un bus con un montón de personas al lado, y eso a su vez oficia de desestímulo posteriormente a la hora de repente seguir cuidándose. Es decir, si yo tengo que trasladarme en un bondi con 50 personas, con el riesgo que ello implica, que todos conocemos, bueno, tal vez después cuando me inviten a un asado, capaz que no digo que no. Sí, tenés toda la razón. Eso es como que se configura o se ha ido configurando toda una situación que es como una especie de bola de nieve en la que las decisiones que se toman o que no se toman van alimentando el peor resultado posible, el peor desenlace posible, que es el que ya tenemos. Hay que recordar, Uruguay el año pasado, hace un año, había parado, no vamos a decir completamente, pero todo bastante más parado que ahora, en marzo del año pasado, con los primeros casos, no había ni un muerto. Todo tiempo hubo alguno, ahora tenemos más de 50 por día.
Vamos a tener 70. Creo que esas cosas hablan por sí mismas. Y bueno, y lo que creo que es imprescindible en este caso es un mínimo de sensibilidad hacia los derechos humanos de los uruguayos, ¿sí? Pero hacia ese tercer artículo de la Declaración Universal del presidente, porque claro, acá lo que hay que tener claro, que eso no lo habíamos dicho, cuando hablamos de derechos humanos, casi siempre se los presenta en forma negativa, porque forma negativa quiere decir como reacción a violaciones del poder oficial, ¿sí? Los derechos humanos tienen como una contracara fuerte en el poder oficial. No hablamos de derechos fundamentales, pero no de derechos humanos si nos roban la casa, por ejemplo. Sin embargo, si nuestra casa es el poder oficial, el Estado, que se mete y nos roba, bueno, ahí sí estamos ante una situación de violación de derechos humanos. Eso es crucial. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, tiene que estar involucrado el poder oficial, con acciones o con omisiones. Creo que este es el caso. Lo que tenemos es al poder oficial con una flagrante omisión de proteger la vida de los uruguayos. Y a mí me llama mucho la atención que esto no se diga, o se diga muy, muy poco, en clave de derechos humanos. No lo he escuchado hasta ahora. Pero creo que es algo que hay que comenzar a decir. Es decir, hay un poder oficial que está omiso, que no cumple con sus obligaciones, y eso constituye una violación de derechos humanos. Creo que capaz que este es el momento de comenzar a hablar en esos temas. Sí, porque lo que se muestra de repente es un poco la contracara, que es que, o por lo menos desde el discurso oficial, cuando digo oficial, de la presidencia, que bueno, justamente lo que no quieren recortar son los derechos humanos al no recortar las libertades. Y en realidad lo que de este modo nos están cortando es el derecho a la vida de un montón de personas, ¿no? Y además con el riesgo de que eso se vaya transformando en algo numérico, con lo cual te vas familiarizando todos los días y vas perdiendo la perspectiva de que cuando se mueren 50 personas por día, bueno, son 50 personas que han perdido su derecho fundamental y más básico. Sí, es que pasa a ser, lamentablemente, yo creo que si ahora nos dicen que se mueren, si la cifra de hoy es que tenemos 20 muertos, vamos a festejar todos. Claro, y es terrible. Es terrible. Eso es terrible, ¿no? La naturalización de esta circunstancia, de esta situación, eso es terrible. Es inadmisible, absolutamente inadmisible. Entonces, bueno, creo que tenemos que decir esto en esos términos, ¿no? Pero me parece muy importante, en términos de responsabilidad moral, lo que está detrás es un deber de humanidad, es un deber que trasciende a cualquier gobierno, es un deber humano y que por lo tanto también es un derecho humano. En esos términos es como deberíamos presentar. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante.